Buenas tardes. Me piden que abren sus Biblias a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Voy a de una vez decirles que este capítulo lo vamos a enseñar a 3 personas por varias razones. Yo voy a empezar, pues tenemos otras 2 personas que van a terminarlo. Por razones de que nosotros vamos a estar saliendo del país y después otra persona me va a hacer la segunda parte y después él no va a estar para la tercera parte, entonces tenemos otra persona. Entonces va a ser dividido en 3. Pero es un libro muy bonito, un hermoso, bueno, ha sido todo el estudio del libro de Juan ha sido demasiado precioso, y la verdad que hemos aprendido muchas cosas. Y vamos a empezar con el versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a este abre el portero, a las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mas esta, alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón viene sino para hurtar y matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de poder estudiar este pasaje. Te pido, Señor, que nos guíes, que nos ilumine con tu palabra, Señor, y que podamos entenderlo más y más y al mismo tiempo enamorarnos más de Jesucristo. Porque, verdad, al leer este libro, que es una carta de amor, vamos a entender más y más de tu Hijo y lo que hizo por nosotros y lo que es para nosotros. Damos gracias por la noche que vamos a estar aquí y estudiar tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Es precioso cuando estudiamos este pasaje. Y tal vez una de las cosas que vemos en el libro Juan, Juan hace mucha descripción de quién es Jesús. Por ejemplo, empieza diciendo que Él es el Verbo. Después vemos que Él es agua viva. Vemos que es la luz. Hay tantas referencias de diferentes cosas que nos va dando de qué es Jesús para nosotros. Esta referencia o títulos, si podemos ponerlo así, no la primera vez, hay muchos títulos. Recuerdo que estuve en una iglesia donde en la parte de atrás, donde estaba el púlpito de madera, pusieron Jesucristo, y alrededor de Jesucristo pusieron todos los títulos que hay en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. Por ejemplo, el Amén, dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, el Alfa y el Omega, Apocalipsis 22, 13, el abogado, 1 Juan 2, 1, el apóstol, Hebreos 3:1, el autor y consumidor de la fe, Hebreos 12:2, el autor de la salvación, Hebreos 2:10, el príncipe de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14, el pan de vida, Juan 6:35, la piedra principal, Efesios 2:20, la consolación de Israel, Lucas 2:25, el consolador, Isaías 9:6, el libertador, Romanos 11:26, y yo podría seguir una lista por mucho, hay una lista larga de quién es, los títulos que tiene Jesucristo. Y aquí hay uno que tal vez podemos decir que es la más entrenable o más íntima de todos los títulos, es pastor, nuestro pastor. Yo creo que es algo precioso, y lo que vamos a estudiar acerca de este pasaje en los primeros 21 versículos es Él como pastor. Y que es tan hermoso cuando vemos eso, pero es algo que también, como dije, es algo que está en el mismo Antiguo Testamento, siglos antes que viniera el mismo Mesías. Nos dice el Antiguo Testamento que predecía que Él sería el pastor de su pueblo. Por ejemplo, si ustedes quieren acompañar, Ezequiel
34, 23, Ezequiel 24, 34, 23, nos habla de uno de los ejemplos que hay, en la cual dice, y levantaré sobre ellos a un pastor, y él los apacentará a mi siervo David. Él los apacentará y les será por pastor. Hablando al mismo Jesucristo, hablando de David, mi siervo David, o sea que sabemos que él es del linaje de David, el rey David. Él iba ya, estamos hablando en Ezequiel, que está hablando que él iba a ser pastor. No solo eso, también en Miqueas, también él dijo en Miqueas capítulo 5, versículo 4, ahí dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, morará seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Hablando que él iba a apacentar su rebaño, siendo pastor. Zacarías también hace profecía acerca de la muerte del Mesías, cuando dice en Zacarías 13:7, dice, levantaré, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, e iré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahí está de nuevo usando el mismo término, el mismo título, él como pastor. Pero antes de continuar con todo eso, quiero explicar un poquito del concepto del pastor y por qué aquí usan pastor y cómo eran los pastores, especialmente los pastores de ovejas en este tiempo. Los pastores en el tiempo de Jesús, ellos tenían que cuidar las ovejas, como ya sabemos. Ahora hay una diferencia porque en Europa a veces cuidan las ovejas, pero lo usan para matarlos, ¿ok? Pero aquí sabemos que era diferente. Ellos lo que hacían era cuidar las ovejas porque ellos usaban la lana. Entonces ellos los llevaban a donde había mucho pasto o donde había mucho comida, alimento para que ellos podían comer de esa comida y así ellos podrían tener pasto o lana muy gruesa que pueden vender. No solo eso, pero también sabemos que igual de manera ellos tenían, los pastores cuando tenían más ovejas, significa que entonces ellos podían consumir o tenían más entrada de dinero. Entonces, cuando ellos perdían, ¿se acuerdan? Jesús usa una parábola cuando dice que uno de sus 100 ovejas había perdido. Él va y busca, el pastor va y busca porque es de mucho valor, cada uno es de mucho valor. Para nosotros como su rebaño también, cada uno de nosotros somos de mucho valor para Dios. Porque cada uno de ellos significa que el pastor va a tener suficiente dinero, entonces ingresos. Entonces ellos nunca querían perder ningún animal. Para ellos era importante tener cada uno de su rebaño. No solo eso, también él era fielmente alimentaba y protegía a cada uno de sus animales con su vida. Vemos a David, rey David, se acuerda que él era un pastor de ovejas. Y cuando él fue contra Goliat, dijeron, ¿cómo usted va a poder? Pues yo ya he matado, ¿qué? Un oso y un león. Yo no sé ustedes, pero yo he visto algunos osos y hay osos que son bastante grandes y bastante feroces. Igual un león, el único león que yo les he contado a ustedes, que yo casi me meto en jaula con un león, era porque ese león era tan viejo que no tenía dientes, pero aún yo tenía miedo de entrar ahí, aunque no tuviera dientes, yo creo que me hubiera matado lo que tuviera. Pero son animales que son feroces, son grandes. Entonces es algo en la cual un pastor tenía que cuidar su rebaño contra esos tipos de animales. Él sacrificaba su propio confort para proveerles lugares seguros para pasturar durante el día y la noche. También su propia seguridad, estaba arriesgada su propia seguridad para cuidarlos contra ladrones y predadores. Él mismo ponía su cuerpo, o sea, su vida, antes de su rebaño, porque eran tan importantes para él. También no era, o era anormal, cuando el pastor conocía a él, cada uno individualmente, hasta dice ahí en el pasaje, que los llama por nombre. Las ovejas lo conocen y él puede llamarlos y él los conoce por nombre, él conoce cada uno de su rebaño. A mí me da risa porque cuando pienso en mi
tío abuelo. Mi tío abuelo era granjero y él tenía una granja y a mí me encantaba ir a esa granja. Tenía un chancho, unos chanchos, eran varios, eran grandes. O sea, eran grandes. Yo creo que eran tan grandes que en un bocho no le caben. Eran tan grandes esos. Pero también tenía ovejas. Y él un día me lleva adentro de la granja, o sea, donde tenía todo guardado, los ovejas, y los tenían. Ellos estaban en ese momento afuera comiendo. Y él, a su mando, inmediatamente todos entraron. Dice otro mando y todos salieron. Y dice, ahora sí, inténtelo. Ahí me dijo cuál era el mando. Y yo intentando, y no me hacían caso. Ellos memorizan la voz de su pastor y escuchan la voz de su pastor. Yo pude haber grabado la voz de mi tío abuelo y aún con solo la voz. Más bien, vamos a hablar de eso más adelante, que hasta ellos tienen un lenguaje. Los pastores tienen lenguaje con sus mismos ovejas. Pero ellos en la noche, ellos los cuidan. Ellos los cuidan en rebaños cuando están cerca de la ciudad. Y es curioso porque lo vemos aquí en este mismo pasaje, porque dice que también cuando ellos están, vamos a ver, versículo 3, y a este abre el portero, ¿ok? Y las ovejas oyen su voz. ¿Qué significa eso? Que cuando ellos están cerca de un pueblo, había un redil cerca. Entonces ellos podían ir a descansar a su casa y todas las ovejas del pueblo estaban en un redil y había un portero, una persona responsable en ese momento por todas las ovejas. Pero llegaban la mañana y después eso dice en este pasaje, dice, las ovejas oyen su voz y a su voz las ovejas llama por nombre y las saca. Entonces él inmediatamente lo que hace es llama a sus ovejas y aunque ahí están todas las ovejas del pueblo, solo los de él van a salir y van a seguirlo a él. Porque es lo que hace las ovejas y por eso vemos esta historia aquí que también tiene tanta importancia. Pero a vez en cuando cuando el clima está templado, el pastor más bien saca su rebaño y se va más afuera, en el desierto o más afuera del pueblo, y ya en la noche, él siempre está, o sea, él pasa la noche con ellos y todo, pero entonces él tiene que buscar un lugar para protegerlos, no puede dejarlos afuera. No cuando usted ve las películas del Medio Oeste y están todos los vaqueros ahí alrededor del fuego, están cantando, están haciendo esto, lo otro, todos comiendo frijoles. Imagino qué noche sería eso, y si todas las noches comieran frijoles, eso sería terrible. Pero ¿dónde están las vacas? El ganado está afuera. Hay uno que está dando vueltas, pero no es como aquí. En este caso siempre tiene que haber un lugar protegido. A veces eran cuevas. Curiosamente, los rollos de Israel fueron encontrados en las cuevas del Mar Muerto porque unos muchachos, unos pastores de ovejas estaban tirando piedras adentro de algunas cuevas y una pegó algo diferente, un sonido diferente. Cuando subieron y encontraron unos cántaros grandes que adentro habían porciones de las escrituras que habían escondido en esos lugares. Pero entonces ellos buscan cuevas. Hay muchas cuevas en Israel donde ellos podían meter el rebaño y quedarse afuera en la entrada para proteger el resto del rebaño. Pero también hacían rediles. ¿Qué era un redil? Era con piedras. Tenía como un encierro de piedras alto donde solo tenía una entrada y el pastor tenía que quedarse en la entrada cuidando que nada entrara y nada saliera. Entonces lo que pasaba, muchas veces lo que ellos hacían era que no era solo un pastor, eran a veces varios o dos pastores que ellos tenían su rebaño, entonces eran dos cuidando. Uno tal vez podía dormir mientras el otro estaba vigilando y viceversa. Pero cuando salían, los dos pastores tomaban direcciones opuestas. Inmediatamente cuando ellos llamaban a sus rebaños, seguían a su pastor. Es lo curioso de esto. Lo que les estaba contando acerca del idioma que ellos tienen. Cuenta un señor de que una vez estaba él en una colina y una cuesta y bajaba un valle y después había otro lado. Entonces él bajó el valle y subió al otro lado de la montaña. Cuando llega al otro lado empezó a llamarlos, pero como que estaban tan entretenidos comiendo que no estaban escuchando. Entonces él hizo otro sonido y llamó a uno que era el principal de las ovejas. Y ese era el principal porque él tenía una campanita.
Y entonces llama a él, inmediatamente viene él, baja el valle y sube al otro lado y está ahí con el pastor. Entonces hizo otro llamado a los demás y cuando ellos vieron alrededor que, oh, ¿dónde está el jefe aquí? ¿Dónde está nuestro compañero? Vieron que estaba al otro lado, inmediatamente todos siguieron y se fueron al otro lado para comer al otro lado del valle. Entonces ellos escuchan la voz del pastor y ellos tienen un lenguaje donde ellos entienden al pastor cuando él habla. Los pastores siempre trabajan juntos, como estaba diciendo, ellos siempre están haciendo ese trabajo. Y encontramos este pasaje. Ahora, este pasaje que acabamos de leer, y vamos a leer una porción otra vez, pero dice, este pasaje es la continuación de lo que hemos visto en capítulo 9. ¿Ok? Vamos a verlo. Vamos a leer de nuevo aquí, versículos 1 al 6, que es la primera parte, y vamos a ver la segunda parte. La primera parte de la voz del pastor. Dice, de cierto es cierto. ¿Qué significa de cierto es cierto? ¿Alguien recuerda? Amén, amén. Así sea y así sea. Os digo, el que no entrara por la puerta del redil de las ovejas, sino por que sube por otra parte, o sea, ya les había dado una descripción, es un muro de piedras en la cual si una persona sube, porque no puede entrar por la puerta, porque ahí está el pastor cuidando, pero va a subir por otro lado, ¿ok? Sube por otra parte, es ladrón o qué? Salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y a las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces imagino que él va y ellos van escuchando la voz del pastor porque él, como regresando, ellos tenían un lenguaje, entonces ellos saben quién es. ¿Por qué decimos eso? Porque las ovejas tienen una tendencia que no tienen una buena vista, ¿ok? Por eso necesitan escuchen por la voz del pastor y pues siguen. Cuando ellos se acercan a aguas que son muy rápidas, se marean por su vista y se caen adentro, pero es otra historia que no vamos a, pero solo para que sepan, ellos tienen una voz, entonces ellos siempre están con los oídos escuchando al pastor. Y dice ahí más, el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Entonces, como está diciendo, este sermón o alegoría sale de la confrontación del Señor con los líderes judíos después que ellos han excomunicado a este hombre que era antes ciego, en capítulo 9. Jesús había brevemente hablado de la luz y la oscuridad, pero ahora había cambiado la imagen a pastor y a ovejas. ¿Por qué? Bueno, porque para el líder judío, el pastor era un tipo de líder, espiritual o político. Por ejemplo, la gente veía a los reyes y los profetas como pastores. Israel era privilegiado de ser un rebaño del Señor. Salmos 100, versículo 3 dice así, regocijad que Jehová es Dios, Él los hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces ellos que se consideraban ese privilegio de ser llamados ovejas del prado del Señor o del rebaño del Señor. Entonces esa posición de pastor era algo muy importante. Por eso Jesús usa esta referencia a un pastor. Jesús empieza con la ilustración que era muy familiar, en versículos 1 al 6 que acabamos de leer, algo que sus oyentes entendieran. Eso es lo que pensó él. Claro, sabemos que no entendían, pero nosotros sí entendemos. Porque es algo lo precioso de la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy en día nosotros podemos estudiar de ella y entender y aplicarlo en nuestras vidas. Es una carta de amor. Es nuestro manual de cada día. Es una forma de reconocer y saber quién es Él en nuestra vida. Es algo tan precioso cuando lo vemos de esa forma. Entonces, el redil solo tenía una entrada y el pastor se acostaba enfrente de esa entrada toda la noche para cuidarlo. El verdadero pastor entra
por la puerta y el portador lo reconoce. O sea, cuando hay un portador, cuando ellos tenían que estar en redil, el que estaba cuidando la puerta en ese momento reconoce al pastor y lo deja entrar. Los ladrones nunca podrían entrar por la puerta. Ellos tendrían que subir el muro alrededor del redil para entrar y a robar las ovejas o tratar de engañarlos. Aún si pudiera entrar, no podía hacer que las ovejas le siguieran porque ellos solo conocían la voz de su pastor. Y cuando Cristo es nuestro pastor, ojalá que nosotros podamos conocerlo a Él y seguirlo a Él. Pero a veces nosotros no conocemos nuestro pastor. Ahora, estas ovejas conocen de su pastor porque durante años, desde que nacieron, han escuchado la voz de su pastor. Y están con su pastor. Ellos están comiendo pastos, se están alimentando cerca de su pastor siempre está cerca de ellos. Nosotros tenemos el mismo privilegio. Jesucristo es nuestro pastor y siempre está con nosotros. Amén. Él siempre está con nosotros. Pero note una cosa, ellos están alimentándose del pasto. ¿Por qué? Porque quieren estar fuertes, quieren estar saludables. Nosotros tenemos nuestra comida, alimento, que es la palabra de Dios. Tristemente, no los estamos alimentando. Y cuando una persona no se alimenta, se enferma. Y cuando está enferma, tal vez no va a escuchar bien, no va a ver bien alrededor. Pero cuando uno se alimenta bien, está bien fuerte, con las nutriciones que necesita, ¿sabe qué? Vas a también conocer y saber quién es nuestro pastor. Por eso hay muchos que todavía no saben quién es el pastor. Dicen que saben quién es el pastor, escuchen su voz, pero no lo reconocen. Pero una oveja que está haciendo lo que tiene que hacer, va a reconocer la voz del pastor. Y es algo en la cual nosotros debemos siempre estar buscando la voz del pastor. Los oidores no entendieron, dice ahí en el pasaje, lo que Jesús estaba tratando de decirles. Y lo que Él estaba diciendo. Aquí Cristo no estaba enseñando una parábola como en otros evangelios, pero una alegoría, pues lo digo bien. La ocasión para esta lección era acerca de la excomunicación del ciego de la sinagoga. Como dice ahí en versículo 34, capítulo 9, respondieron y le dijeron, no naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces, esta comunicación, lo que él está dando el ejemplo, está tratando con el caso que pasa en el capítulo 9. Los pastores falsos no les importa a este hombre, más bien lo maltrataron y lo sacaron fuera. Pero Jesús, el buen pastor, ve qué curioso y qué hermoso, regresa a él y se lo llevó. Dice ahí en versículo 35 del capítulo 9 de Juan, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le ¿qué? Adoró. ¿Sabe por qué? Porque era el verdadero pastor. No era uno de esos falsos que lo habían echado. Los líderes espirituales que sabían todo lo que uno debe saber. No, vino el verdadero pastor. Y vino a rescatar a esta oveja que había sido excomunicado. Cuando Jesús vino a la nación de Israel, vino en la forma correcta. Él vino en el momento apropiado con las escrituras que lo prometían. Cada verdadero pastor debe ser llamado por Dios y mandado por Él. Una de las cosas tan interesantes de conocer lo que es el sistema de ovejas o de pastoreo, vamos a decir de esa forma, es que, por ejemplo, David era un joven.
Él tenía cuidado un grupo de ovejas, pero sobre él había otro pastor que cuidaba a ellos, los pastores más jóvenes. Y ese también tiene responsabilidad con el dueño de todos los pastores. Sabemos que Cristo es nuestro pastor, pero Cristo ha asignado a pastores pequeños para cuidar a rebaños pequeños. Pero Cristo es el dueño de todos los rebaños, de todas las ovejas. Cuando una persona es puesta en la posición de pastor, tiene que ser un llamado. No todo el mundo puede venir a ser pastor. Es un llamado. No solo eso, si el verdadero habla, si es un verdadero pastor, él habla la palabra de Dios y el rebaño escucha su voz y le seguirá. Escuché un comentario hace poco de un pastor. Dice, predique siempre la verdad. Algunos se irán, pero muchos vendrán. Más vendrán porque más quieren escuchar lo que es la verdad. Hay gente cuando uno predica la verdad, cuando usted predica lo que dice la palabra de Dios, no les gusta. Y hemos tenido gente que se han ido de Tibás. Se han ido cuando he estado yo, se han ido cuando ha predicado los mensajes de Henry, tal vez más con él, no mentiras. No, pero hermanos, cuando nosotros decimos la verdad, a algunos no les va a gustar, pero otros van a venir. Y los otros que vienen van a quedarse porque quieren la verdad. Y vivimos un tiempo donde la gente, vea, se está cumpliendo lo que dice en Jeremías. Cuando la gente dice lo que es verdad es mentira, lo que es mentira es verdad. La política es así. Las cosas que están pasando alrededor del mundo, la gente está, pero hermanos, nosotros debemos de sujetarnos a lo que es la verdad y de aquí del púlpito siempre se va a predicar la verdad. El verdadero pastor ama sus ovejas y los cuidará. Esa es la parte más dura de un pastor. Amar es fácil. Amar, estar en esa posición y amarlos a ustedes es fácil. Pero difícil es la parte de cuidar. Porque hay que estar en otros lados. Es difícil cuidar una iglesia de un promedio de 250, 300 personas. Es difícil. Pero ¿sabe qué es lo bonito de una iglesia? Cuando la iglesia trabaja como Cristo quiere que trabajemos, que nos estemos amando unos a otros, cuidándonos unos a otros, que cuando el rebaño hace el trabajo que Dios le ha asignado a hacer y cuida uno al otro, hermanos, es fácil poder pastorear una iglesia. Como yo siempre he dicho, yo no soy el pastor de esta iglesia. Yo soy el asistente del pastor, el pastor es Jesucristo. Y hay que tener eso en su mente. Escúcheme bien, es muy importante. Hay que clavar eso en su mente. Porque el día de mañana, si yo no estoy como pastor, si algo haya pasado conmigo o Dios me ha llevado a otro lugar y viene otra persona y toma el lugar de pastor principal de la iglesia, recuerden que Cristo siempre va a seguir siendo el pastor. Solo la persona que está al frente ha cambiado, pero el verdadero pastor no ha cambiado. Ustedes no me deben seguir a mí, no deben seguir al hermano Henry. Ustedes deben seguir a Cristo. Escuché a un pastor que dijo, yo amo a mi pastor. Pero si mi pastor se mete en problemas, yo no lo voy a seguir. Yo lo amo, pero yo no lo voy a seguir. Yo voy a seguir al verdadero pastor que es Jesucristo. Y muchos dicen, pero es que usted ir a esa iglesia, hay tantos ahí que son pecadores. Es cierto. Y gracias a Dios que cuando la Biblia nos dice que Él no ha terminado con nosotros, hay un proceso de santificación. Póngalo de esa forma. Cuando yo lo escuché me dio mucha risa. La novia de Jesucristo es fea. Es fea. Nosotros somos feos. Póngase a pensar, nosotros somos la novia, ¿no? Y somos feos. La iglesia es fea. Si usted no me cree, dígame usted cuándo ustedes entraron aquí sin pecar hoy en la mañana, en esta noche. Somos feos, pero gracias a Dios que Él no ha terminado de ir siempre mejorándonos cada día. Y cuando ya venga Jesús por nosotros, va a encontrar una iglesia hermosa en la cual se va a llevar. Amén. Algunos de ustedes van a entender eso en la noche. Ya entendí lo que el pastor está hablando. Está bien. Voy a continuar.
La segunda parte, la puerta verdadera. Dice en Juan capítulo 10, versículo 6, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, ¿y qué? Salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Como la gente no podía entender lo que él está diciendo, él cambia un poquito el lenguaje simbólico. Jesús ahora sigue con una ilustración más aplicable. 2 veces él menciona, yo soy la puerta. Él es la puerta del redil y hace que sea difícil para que ovejas salgan del redil o que alguien trate de venir y sacarlos del rebaño. Los fariseos, sacaron al hombre que fue ciego fuera de la sinagoga, pero Jesús lo guió al rebaño de Dios. Qué lindo. Lo sacaron porque él no cumple con nuestro reglamento. Jesús dice, venga, yo te amo. Venga, porque el redil que yo tengo, el rebaño que tengo es más bonito, es más precioso. El pastor no solo los guía afuera, pero también los guía adentro. Son parte de un solo rebaño, que es su iglesia. Me da tristeza cuando escucho de iglesias que creen que ellos son los únicos que son del rebaño de Dios. Hermanos, el rebaño de Dios es grande. Es grande. Cada persona que haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador es parte de ese rebaño. Hay iglesias que creen que son la única iglesia que van a estar ahí en el cielo. Qué sorpresa cuando se topan el vecino que es de otra iglesia. Tal vez mis creencias no sean iguales a esa persona, pero si esa persona aceptó a Cristo como Señor y Salvador, como igual que yo, y ha puesto su confianza en Él, hermanos, ellos van a estar en el cielo. Son parte de un solo rebaño. Él es la puerta de la salvación, como dice en versículo 9. Qué hermoso. Los que ponen su confianza en Jesucristo entrarán al rebaño del Señor y tendrán privilegios maravillosos. Entrarán y saldrán y hallarán pasto, dice ahí. Cuando usted piensa que la puerta del redil es Cristo, toda esa imagen se hace realidad. Me hace recordar de otra puerta. En el arca de Noé. Cuando están construyendo esta arca, que duró 110 años, si no me equivoco, construirla, y vienen las lluvias que nunca había llovido, ya la puerta, la única puerta estaba cerrada. La puerta donde la familia de Noé entraron y por entrar y estar adentro se salvaron. Y esa puerta es Jesucristo. Cuando usted va al arca de Noé que está en Kentucky, hay un museo, una réplica. Usted entra, va por la parte de adentro y hay una puerta, solo una puerta. Claro, en verdad hay 2 porque uno entra por debajo porque es un museo. Pero en la réplica hay una puerta y pusieron la parte de adentro, pusieron con luces una cruz, recordando que Él es la puerta. Como puerta Jesús nos libera el pecador de la esclavitud y nos guía a la libertad. Ellos tienen la salvación. Esta palabra salvo que se encuentra aquí en este pasaje significa entrando sano y salvo. Es la misma palabra que se usa cuando una persona se recupera de una enfermedad o ha pasado por una tormenta, sobrevivió una guerra o fue absuelto en una corte. Jesús se refiere a los líderes religiosos en el versículo 8, cuando dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Él no estaba condenando cada profeta ni siervo de Dios que había venido antes de él. Lo que él estaba diciendo eran estos hombres, esos fariseos, eran los ladrones.
porque ellos eran personas que dirigiendo, eran personas religiosas que querían hacer todo, pensaban que ellos eran los verdaderos líderes del rebaño. Ellos no eran verdaderos pastores, ni eran aprobados por Dios. No amaban a las ovejas, pero más bien se aprovechaban y se abusaban de ellos. El hombre ciego era un buen ejemplo de lo que está hablando. A él se aprovecharon de él y se abusaron de él y lo echaron. Está claro que los líderes religiosos de Israel estaban más interesados en proveer para sí mismos y también por su propia protección, no por el rebaño. Los fariseos eran personas codiciosas, como dice en Lucas capítulo 16, 14, y oían también todas las cosas de los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Ellos también se aprovechaban de las viudas. Marcos capítulo 12, versículo 40, que devuelven las cosas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, están recibiendo mayor condenación. Convirtieron el templo en su cueva de ladrones, como dice Mateo capítulo 21, versículo 13. También hicieron un complot de matar a Jesús para que los romanos no les quitaran sus privilegios. Juan capítulo 11, versículo 49 a 53, es algo que vamos a ver más adelante. El verdadero pastor viene a salvar las ovejas, pero el pastor falso viene a aprovechar de las ovejas. Detrás de falsos pastores hay un ladrón, como dice en Juan capítulo 10, versículo 10, un pasaje muy conocido. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Vemos más adelante que estas ovejas estaban protegidos por la mano del Señor, pero que ellos probablemente estaban refiriéndose era el diablo. Cuando entramos a la puerta recibimos la vida y somos salvos. Recibimos la vida en abundancia, dice en versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con este pasaje, con esto voy terminando. Muchos han tomado este pasaje refiriéndose, es abundancia en cosas materiales, en tener posesiones. Hay pastores que predican eso y lo triste es que no estudian la palabra de Dios. Porque los 12 hombres que fueron llamados apóstoles, ninguno de ellos tenían su propio barco. No puedo decir avión porque no tienen avión ni carro, pero sí pudieran tener su propio carro y caballos, pero no tenían eso, ni su propio barco, no tenían ni una casa. Ellos sufrieron por causa de Jesucristo. Si Dios nos da, y por eso lo dije el domingo, lo voy a repetir, cuando Dios nos da a nosotros es para hacer bendición para otros. ¿Ok? Si Dios te da una casa bonita es para que usted pueda usarla para que otros puedan aprovechar de ella. Pero aquí cuando está hablando de abundancia, Él se refiere a las riquezas de las cosas espirituales. Cuando uno se pone a pensar en lo que Dios nos da a través de su palabra, nos da también abundancia puedo poner de esa forma. Lo que Dios tiene para nosotros en el cielo, ya nosotros lo tenemos. Si no me creen, léase el libro de Efesios. Las riquezas que están en el cielo, ya nosotros podemos disfrutar de ellas. Las cosas que tenemos, ya las tenemos. Ya puedo yo, como dice aquí, poder salir y entrar y disfrutar los pastos del Señor. Ya yo puedo disfrutar eso. Yo puedo salir y entrar en la presencia de Dios. Yo puedo salir y entrar y estar alimentando de su palabra. Qué hermoso cuando uno se pone a pensar. Adán y Eva en las tardes podían caminar con el creador del universo. Pero vino el pecado. Un abismo. Una separación del hombre y Dios. Pero ¿quién ha creado ese puente
para que podamos otra vez tener acceso a la presencia de Dios, Jesucristo. Significa que yo puedo otra vez caminar con Él. Es la abundancia que Dios nos da. Pero si no sabemos, es porque somos ignorantes. Si somos ignorantes, es porque no queremos leer el manual que nos va a enseñar cómo hacerlo. Hermanos, Él es el pastor. Él es la puerta. Por Él, al entrar, nos da salvación. Somos salvos. Qué triste cuando hay iglesias que hoy en día no quieren usar esa palabra de ser salvos. ¿Por qué no? Si mismo Jesucristo lo usa aquí. Entra a mí y serás ¿qué? Salvo. Nos salva. Y muchos otros que ya hemos sido salvados sabemos lo que es. Y si usted está aquí en esta noche y no ha aceptado a Cristo como Señor Salvador, no ha entrado por esa puerta al redil verdadero, usted todavía está con los pastores falsos, que ellos no quieren nada que ver con usted. Dicen que quieren todo, que van a proveerle todas las cosas que usted quiere, pero es mentira. El único que puede proveerle los pastos que uno puede disfrutar es Jesucristo. Cree en Él, serás salvo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por este pasaje tan hermoso, que nos enseña otro título, dos títulos, vamos a decirlo así, acerca de tu Hijo Jesucristo. El pastor que hubo profecía que hablaba de su venida, que iba a ser el pastor de Israel y también de nosotros, pero también la puerta. Si entramos por Él, seremos salvos. Doy gracias, Señor, por esos dos títulos tan hermosos que hablan más, nos dan mejor entendimiento de quién es Jesucristo. Te pido, Señor, que bendigas el resto de la noche. Y si hay alguien aquí que no te conoce como Señor Salvador, que entienda que tiene que reconocer que es un pecador, arrepentirse y poner su confianza en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos eso en todo el nombre de Cristo Jesús. Amén.